Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por la bella oportunidad que nos concede estar en la casa de Él para exaltar su nombre. Una fiesta para los creyentes, hermanos, la reunión de los santos donde se hace presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien exaltamos en estas reuniones. Bendito sea su nombre. Bienvenidos cada uno de los hermanos, cada uno que nos visita, los amigos, también bienvenidos. Así que, amados, un privilegio glorioso verles, saludarles. Dios bendiga a hermana Elsa, ¿verdad? Que así todos nos gozamos en esta noche. Después de saludarle, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras. Levítico capítulo 2, para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro pastor por cedernos la diestra de leer la palabra. Levíticos capítulo 2. Amén, hermano. Y los versículos 11 al 13. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceré a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonará con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aleluya. Gracias, oh Dios, por la oportunidad. Esta noche pedimos la cobertura de lo alto, oh Dios amado, porque somos un pueblo necesitado, Señor, en el ámbito espiritual. Sustenta nuestras vidas, edifícanos, oh Dios, conforme a todo el propósito por el cual nos envía su palabra, oh Dios. Que no vuelva ya vacía sin antes ejecutar el maravilloso propósito de edificar a su pueblo, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, oh Dios. Alabado el Señor. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. El tema de esta noche es los componentes de las ofrendas bíblicas. Alabado el Cordero de Dios. Como quien dice, los ingredientes que forman la estructura o la materia prima de la ofrenda bíblica que el pueblo ha venido presentando delante del Santo Dios de tiempo en tiempo. La Biblia nos presenta diferentes tipos de ofrendas cuyo objetivo era diferentes funciones, y cada ofrenda tenía su aplicación propia. En algunas eran específicamente todo el animal, porque eran ofrendas animal
o ofrendas vegetales, ofrendas de oblación, se les conoce, donde aplicaban cereales, cada una con libación, que es una especie de ofrenda líquida, como era agua, vino, leche, aceite. Bendito el Cordero de Dios. En algunas ofrendas, amados, todo era para Dios, excepto la piel. Lo desollaban, le extraían la piel. Algunas ofrendas, Dios apartaba ciertas partes del becerro o del animal para la familia sacerdotal. En otros casos, como la ofrenda de paz, por ejemplo, era similar a un máximo de gracias en tiempo nuestro, donde toda la congregación podía participar comiendo de la ofrenda de paz, y así sucesivamente. Por lo menos hay 5 ofrendas, hermanos, diferentes, con diferentes propósitos. La ofrenda animal, la mayor, era un becerro, un toro. Un macho cabrillo, le seguía una oveja. Y por último, 2 palominos o 2 tórtolas, que eran unos pequeños pájaros para la gente de bajos recursos, pero eran ofrendas de sangre. Alabado el Cordero de Dios, aceptas en olor fragante delante del Dios Todopoderoso. Las 5 ofrendas tenían propósitos distintos. Por ejemplo, la mayor de ellas era el holocausto, que se presentaba cuando había devoción y compromiso con Dios. Esa era la causa. Si usted tenía devoción con el Señor y un compromiso con el dador de la vida, presentaba holocausto. Número 2, la ofrenda de oblación o ofrenda vegetal, donde, hermanos, hojaldras, entre otra variedad de galletas, con los ingredientes que Dios dio específicamente, que eran presentadas cuando había gratitud a Dios por lo recibido por Él. Había agradecimiento por el Señor, se presentaba una ofrenda vegetal en olor grato delante del Señor. Número 3, la ofrenda de paz, que era comunión y una acción de gracias. Cuando el pueblo estaba agradecido con su Creador, demostraba comunión trayendo una ofrenda de paz y participando toda la congregación. Número 4, la ofrenda por el pecado, que es la conocida como la de expiación. En Yom Kippur la ofrecía el pueblo, y esta tenía como propósito, amados hermanos, expiar los pecados del pueblo en general, de los inmuebles, de los muebles del tabernáculo o del templo, y también de los sacerdotes y toda la nación en general. También, en quinto lugar, la ofrenda por la culpa. En este caso eran pecados específicos, como fraudes o cuando profanábamos un lugar, o el pueblo profanaba un lugar como lugar santo. Si estaba inmundo, por ejemplo, el ser, y tocaba algo santo, lo profanaba. Y para eso tenía que purificarse y hacer una especie de ritual y presentar una ofrenda. O si defraudaba a su prójimo, tenía que darle 5 tantos más de lo que le había robado y presentar una ofrenda. Más o menos así es el plan maravilloso de Dios que presentó desde un principio. Pero en esta noche vamos a hablar de los ingredientes o de los componentes de los cuales Dios mandó al pueblo que no faltaran ciertos ingredientes
en la ofrenda para el Señor. Pero también le señaló algunos componentes que estaban terminantemente prohibidos que fuesen incluidos en la ofrenda que quemaban a Jehová. Alabado el Cordero de Dios. Dios quiere, amados, y está interesado de que el pueblo le dé ofrenda. Bíblicamente una ofrenda está relacionada a traer algo a la casa del Señor, como era una ofrenda animal o una ofrenda vegetal. En los tiempos que vivimos no traemos una ofrenda animal, sino que se ha transferido, y como no estamos en tiempo de la ley, ahora aportamos un poquito monetariamente. Pero al Dios que le presentamos es lo mismo. Queremos agradarle al Señor. No presentamos la ofrenda para hacer limpias nuestras culpas, nuestros pecados, o por agradecimiento. No, es porque, hermanos, la obra del Señor necesita. Dios no necesita nada de nosotros, pero la obra aquí terrenalmente sí necesita. Por eso aportamos una ofrenda literal y monetaria. Dios bendiga al pueblo. Gloria al Señor. Pero en realidad el verdadero sacrificio, la ofrenda que hoy en día es acepta delante del Señor, no estamos diciendo que la literal monetaria no es aceptada, por supuesto que sí, pero hermanos, ofrecer sacrificio de alabanza, es decir, que confesemos el nombre del Señor y lo exaltemos públicamente, eso es considerado como una ofrenda en olor grato delante del Dios Todopoderoso. Alabado y exaltado el Cristo de la gloria en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, amados hermanos, la ofrenda animal del primer pacto levítico, ¿quiénes eran los encargados? Eran los sacerdotes de la tribu de Leví que ministraban en el tabernáculo del Señor. Pero ahora, por medio de Jesucristo, cada hermano, cabeza de hogar, es un tipo del sacerdocio de su hogar. Y hermanos, cuando nos presentamos a este lugar, tenemos que santificarnos para el Señor. ¿Para qué? Para ofrecer ofrenda acepta a Dios. Es a eso que hace mención Pedro. Ya no es sacerdote del antiguo pacto. Ahora son sacerdocio, es un sacerdocio santo, un pueblo que ha sido santificado por medio del sacrificio de Cristo, el cual manda el apóstol Pedro en esta escritura de que se santifique para presentar a Dios ofrenda acepta por medio de Jesucristo. Un sacerdocio santo. No habla del antiguo, habla del presente. Ustedes y yo somos llamados a santificarnos para presentar ofrenda santa y hacer nuestro Creador bendito y adorado, el Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 5 y el versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria sea al Señor. Estamos hablando de 5 sacrificios en el antiguo pacto que tenían en la tipología el señalamiento de la verdadera ofrenda, que es Cristo el Señor.
la ofrenda de las ofrendas, la que no ha sido superada, ni será superada jamás. La ofrenda perfecta, Jesucristo, el Hijo de Dios, padeció por su rescate, por mi rescate, siendo acepto en el amado y recibida arriba en gloria con el fin de que nosotros fuésemos justificados por Él. Aquí dice el apóstol Pablo a los que en ofrenda en olor grato o fragante, gloria a Dios, un olor agradable delante del Señor, y nos manda que andemos en amor como Cristo nos amó, y fue esa ofrenda en olor grato delante del Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, nosotros somos llamados también a ofrecer no el mismo tipo de ofrenda, sino a confesar el poderoso nombre de Cristo el Señor, a unirnos en adoración con este grupo de adoradores que nos reunimos en este lugar para exaltar el Dios de toda misericordia. Bendito sea su nombre en esta noche. Toda buena obra es considerada una ofrenda o un sacrificio. Cuando hablamos de ofrenda o sacrificio es la misma cosa. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados hermanos, cuando usted obra para bien, eso es tomado en cuenta por el dador de la vida. Dice que si un vaso de agua fría le damos al hermano, no nos quedaremos sin recompensa, porque Dios lleva el control, lleva de todas las cosas, y nada ni nadie puede escaparse de su conocimiento y de su soberanía. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados, no hacemos buenas obras para ser salvos, como lo enseña la iglesia tradicional. Pero el hecho de realizar buenas obras habla de un cambio que Dios ha hecho en su vida, y que ahora somos diferentes, y que ahora obramos para bien, y que nuestras buenas obras nos representan delante de Dios y son agradables delante del Señor, en olor grato, en olor fragante delante del Señor. Son consideradas toda buena obra que los siervos y las siervas del Dios del cielo presentamos. Amén. Filipenses 4:18. Amén. Pablo testifica que los hermanos de Filipo habían hecho obras que habían sido agradables a Dios. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esas son las ofrendas que nosotros podemos presentar en tiempo presente. Pablo testifica que había sido suplida la necesidad que él padeció en un momento, pero que los hermanos de Filipo le tendieron la mano, y está escribiéndoles, haciéndoles mención de que esa ofrenda había sido en olor grato delante del Señor. No es una ofrenda del antiguo pacto, es del tiempo de la gracia. Es aplicable a usted, aplicable a mí, la manera correcta como podemos agradar a Dios, y que una buena obra sea considerada en olor fragante delante del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Los componentes de las ofrendas bíblicas, en el pasaje leído hemos observado algunos de ellos. En primer lugar, tenemos
uno de los componentes que el Dios del cielo le prohibió a Israel que incluyera este ingrediente en la ofrenda santa que era quemada delante de Dios. Hablamos de la levadura. La levadura, según los analistas, dicen que es una especie de hongo que inflama la masa y acelera el proceso de descomposición. Y la ofrenda para el Señor no tiene que tener ese químico de aceleramiento, sino que debe de seguir un curso normal en la naturaleza como Dios la creó. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche. Aparte, amados, que la levadura es un símbolo del pecado y se está relacionada con la corrupción humana. La levadura no le agrada a Dios. Mayormente el elemento que ella tipifica, como es el pecado. Cualquier ofrenda que lleve matices de pecado, esta ofrenda no es recibida por el Señor. Y por eso Dios cortó de antemano que incluyeran levadura en todas las ofrendas que Dios le dio al pueblo. Si usted va conmigo el versículo 11, Levítico 2:11, lo que leímos, dice ahí: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ninguna cosa con levadura podían presentar en la ofrenda del Señor. Está bien que la utilizáramos en la cocina familiar, pero en lo que era para Dios estaba totalmente prohibido para el pueblo. Bendito el Cordero de Dios. Porque, hermanos, la levadura representa muchas cosas que le desagradan a Dios. Por ejemplo, la jactancia. Jactarse es considerarse superior a los demás. Que usted es el mejor cantante, el mejor predicador, el mejor orador, el mejor de todos los aspectos. Eso es jactancia. Está bien, amados hermanos, si alguien lo dice de usted, alabado el Cordero de Dios por ello, porque da buen testimonio de su persona, de mi persona. Pero si yo me vengo autoafamándome a mí mismo, es un fraude personal, es una jactancia, es algo que también en el simbolismo es representado por la levadura que le desagrada al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Alguien puede optar por, hermanos, sentirse o declararse públicamente o en la congregación como alguien de fama, como alguien que es algo importante? Gloria sea al Señor. Pero Dios nos llama a la humildad, a ser sencillos como palomas, a ser humildes, amados hermanos. La jactancia no viene de Dios. Aquí no se trata de competir ni de ser mejor unos que otros. Aquí se trata de honrar y servir al Dios Todopoderoso, hermanos, individualmente o con toda la familia. Venir delante de Dios para reverenciar su santo nombre. Para eso hemos sido llamados, no para jactarnos, o porque Dios nos ha dado dones que son regalos del Espíritu. No podemos jactarnos. Son representados como la levadura, o cuando no somos
sinceros, cuando no somos honestos los unos con los otros. Dicho de otra manera, cuando hay hipocresía en una amistad no sincera, ese terrible hecho también es representado por la levadura. Alabado el Cordero de Dios. Mateo 16, versículo 6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos no entendieron en el momento. Hasta después se dieron cuenta que les hablaba que se guardasen de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. El maestro usó el término levadura para señalar determinado mal que le desagrada a Dios. Bendito sea su nombre. Por eso es, amados, que lo santo no se relaciona con lo profano. Lo santo le pertenece a Dios, pero lo profano es obra del maligno. Cosas totalmente diferentes. Y lo que vamos a presentar a Dios debe ser limpio, puro, santificado. Y aún el oferente, el sacerdote, que en este caso sería el hermano o la hermana, en algunos casos debemos santificarnos para el Señor, para ofrecer en olor grato ofrenda agradable al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre en esta noche. Gloria a Dios. La levadura desechada para incluirla en las ofrendas. Número 2, la miel. La miel fue evitada por Dios, prohibida al pueblo. El versículo 11: ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Se dice que la miel atrae insectos, y la ofrenda animal que presentaban delante del Señor tenía que estar, hermano, sana, en buen estado. De hecho, Dios no aceptaba animales perniquebrados, ciegos, enfermos, desnutridos, que tuviese algún defecto. La ofrenda Dios no la aceptaba. Tenía que ser un animal perfecto, algo, porque era un tipo de Cristo, y no podía tampoco incluir en el asunto insectos, que algunos de ellos eran inmundos. Entonces Dios prohibió la levadura y también la miel, que fuese incluida en la ofrenda del Señor. Algunos intérpretes del texto sagrado han interpretado coherentemente que la miel también representa, en el sentido figurado, esa palabra endulzada, donde se habla de prosperidad, se habla de vivir en la eternidad con el Señor, pero se excluye la doctrina del pecado, la doctrina del juicio, de el infierno, entre otras doctrinas que no se mencionan en tiempos presentes en muchos lugares. Gloria a Dios, porque están predicando lo que le agrada al hombre, y por eso se llenan las congregaciones. Son multitudes, pero escuchando lo que quieren escuchar, pero no una palabra, hermano, una vianda sólida, como Dios manda en su palabra, una doctrina cristocéntrica que le diga a los santos santos y a los profanos profanos. Y hay de usted y de mí si no nos afilamos, si no nos apegamos a una de ellas. Gloria al Señor. Dios manda su palabra para hablarnos a tiempo, pero no nos forza a hacer lo que Él quiere, sino es transparente, presentándonos las verdades eternas a la luz de su palabra. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados hermanos, somos llamados para predicar la sana doctrina, la palabra del Señor,
El concepto eterno de Dios, no el humanismo que yo pueda pensar o creer en condición de predicador, o que otro predicador pueda pensar. Eso serían extras. Aquí la relevancia lo tiene la palabra del Señor, la única guía verdadera, que es, hermano, la que nos guía hasta la misma eternidad, en la misma presencia del Dios viviente. Alabado el Cordero de Dios en esta noche. Aleluya. En cierto modo, también el efecto de la palabra, hermano, es cuando nos damos cuenta, porque el oído, dijo Job, distingue el sonido y el paladar gusta la buena vianda. Sin embargo, hermanos, cuando saboreamos la palabra del Señor, esto es hermoso. Entre más la probamos, queremos más, porque es palabra viva, palabra eterna, palabra que da vida. El pan de vida está aquí en la palabra del Señor y es agradable como la miel. Es dulce como la miel cuando saboreamos la palabra del Señor, porque no es un cuento. Es algo real, y el lector de la Biblia necesitamos entrar en la Biblia y vivir lo que aquí dice para empezar a saborear la palabra del Señor. Pero en términos de inquirir y subtraer el contenido de la palabra, en cierto modo, la reacción, amados, cuando vemos en ella un juicio determinado por el Señor, equivale a amargar el vientre. De alguna manera, saborearla se siente dulce cuando vemos la voluntad del Señor sin juicio en el presente. Pero en el día postrero habrá un juicio que está aquí ya determinado dentro de la misma palabra. Y fue lo que le sucedió al apóstol Juan. Si usted va conmigo, Apocalipsis capítulo 10. Y los versículos 9 y 10 dice el apóstol: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, que en este caso es Jesús, y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El contenido del libro, cuando lo subtraemos, hermanos, y lo aplicamos, puede amargar el vientre, porque hay juicio de Dios. No se trata solo de gozos y alegrías. En algunos casos hay vituperios, en algunos casos hay sufrimiento, pero dice que es necesario que a través de las luchas y de las tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabado el Cordero de Dios. Así que es entendible la voluntad del Señor, hermanos, que de alguna manera su palabra nos deleita como la miel, pero tiene en cierto modo resultados negativos, especialmente con el desobediente. Es el que experimenta, hermano, juicio de Dios por desobediente. No así el pueblo vencedor, el que persevere hasta el fin. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados, qué tremendo cuando Dios trata con nuestras vidas. Amén. Y nos instruye y nos presenta cada día consejo nuevo. Dice que de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es así, amén. Aquí aprendemos de todos, amados hermanos, aún de los juveniles, del renuevo de Jehová, que pasa aquí a decir sus textos. Aquí nos traen palabra del Señor, palabras que edifican. Y esta es la palabra, es el pan de vida que nos deleita, porque hablan palabra de nuestro Creador. Bendito sea su nombre. El Salmo 19, los versículos 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire qué privilegio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que
alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos o quita toda ceguera. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El verso 10 dice, los antes mencionados, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Bendito el Cordero de Dios. Ahí está el deleite del pueblo fiel en los dichos de la boca del Señor, que los encontramos en su palabra, que son deseables más que el oro y más que el oro afinado, superando a los 20 oro más puro que tiene el mundo conocido. Gloria a Dios. El oro, la palabra, es más deseable más que el oro afinado, y más dulce que la miel, que la que destila del panal. Esa es la santa palabra del Señor. Esos son los dichos de la boca del Dios Todopoderoso a su pueblo. Así que, amados, en buen sentido, la miel, en el sentido comparativo, representa la palabra. Amén. Pero en la parte negativa, como es atracción de insectos, Dios prohibió incluirla en lo que son los sacrificios. Sí, entendemos. Tercer componente o sal. La sal representa el pacto de Dios con el pueblo hebreo. Sencillamente eso. Cuando ellos hablaban del ingrediente sal, hablaban del pacto que ellos tenían con Dios y Dios con ellos. Un acuerdo mutuo que era representado en el elemento sal. La sal era usada en tiempos bíblicos para preservar los alimentos. De hecho, cuando yo me crié allá en mi tierra, allá también usaban sal. En aquellos tiempos no teníamos un refrigerador que ahora compra la carne, la pone ahí o la frisa. Pero en aquellos tiempos le ponían sal para que no se descompusiera, para que no se dañara la carne. Amén, amén. No sé si algunos se acuerdan. Sí, nosotros lo hacíamos así. Alabado el Cordero de Dios. Entonces lo mismo se utilizaba para preservación de los alimentos, la sal. Amén. También se usaba como medicina, prevención de algunas infecciones en tiempos bíblicos. Y Dios manda en su palabra que ninguna ofrenda pudiera presentarse si no llevaba incluida la sal, que era el pacto que Él mantenía con el pueblo para que fuese acepta delante de Él. Alabado sea su nombre y bendecido en esta noche. Así que la sal representa sabor, representa gracia de Dios No hay nada. que Él ha colocado, amados, en cada uno de nosotros. Por muy insignificante que nos consideremos, en muchos casos hay hermanos y hermanas que tienen o tenemos nuestra autoestima baja. Pero si somos parte del cuerpo de Cristo, Dios ha puesto gracia en su vida. Dios ha puesto, hermanos, elementos positivos y buenos en su vida. Muchas veces el problema no está en que Dios no le haya dado gracia o no nos haya dado gracia. Cierto. El problema está en que no hemos descubierto la gracia en la cual Dios ha puesto en nosotros y nos quiere trabajando y usándola en este lugar para el crecimiento y relacionado a la santa obra del Señor. Bendito y adorado el Dios Todopoderoso. La sal, la que da el sabor, el sazón que todos necesitamos. Alabado el Cordero de Dios. Marcos capítulo 9, el versículo 50.
buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Alabado el Señor en esta noche. Buena es la sal, dijo Jesús. Aleluya. Pero si la sal que es buena, según el relato mismo del maestro, perdiere su sabor, se hiciese insípida, ¿con qué se va a sazonar? Cierto. Y aquí hay una oportunidad de una puerta que el buen sazón puede fugarse de la vida del creyente. Y que nos pudiéramos imaginar, amados hermanos, que tenemos que luchar por mantener el sabor, por mantener el sazón de Dios en nuestras vidas. Porque hay peligro que la sal, aunque es el ejemplo comparativo, pero si perdiere su sabor, entonces otro pasaje dice que ya no sirve más que para ser hollada por los animales. Cierto. Pero mientras tenga el sabor, sigue siendo la preferida por Dios. Porque Él mandó que la incluyeran en el sacrificio en olor fragante delante de Él. ¿Cuántos cristianos, hermanos, tenemos la sal de Cristo? El Aleluya. sabor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero qué triste también decir que tanto creyente está perdiendo el sabor en estos últimos días, porque se están contaminando con el mundo y sus deleites y están menguando en el ámbito espiritual que debería ser la prioridad para todo creyente, y en segundo lugar deberían de ser las añadiduras. Cierto. Pero hay muchos creyentes que va tras las añadiduras y tiene el mundo espiritual en segundo lugar, en segundo grado. Gloria a Dios. Estos creyentes están perdiendo el sabor. Pero Dios dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. El que tiene sabor de Cristo en su vida no tiene enemigos en la iglesia, Cierto. ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún otro lugar. Porque a los lavados es un pueblo especial que el dador de la vida nos manda aún a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a odiar al mismo hermano que lucha, que milita con nosotros en este caminar, amados? No podemos hacer eso. Porque el día que aborrezca a su hermano, que aborrezca a su hermana, entonces habrá perdido el sabor de Dios. La sal de Dios no estará en su vida, ni tendrá el elemento para sazonar, bendito el Cordero de Dios. Hay que tener paz en la vida, tener sal entre vosotros y tener paz los unos con nosotros. El apóstol Pablo amplía el tema y escribe en Colosenses capítulo 4 y el versículo 6, y dice él: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, lo que Pablo está diciendo: no respondáis apresuradamente. Tenés que estar seguro de lo que vas a responder. Porque a veces, hermano, el hermano no ha terminado de hablar o preguntar cuando ya estamos respondiéndole no una pregunta, sino más de dos. Y entramos en la imprudencia. Es cierto. Hay que aprender a escuchar al hermano, Amén. al amigo, Amén. al pariente. Amén. Y una vez que escuchemos, analicemos lo que vamos a responder. Eso manda la palabra. Es lo que Pablo les escribe a los hermanos de Colosas. Lo leemos una vez más, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre, no solo una vez, siempre, porque lo tuvieran por hábito, con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder A cada a cada uno. Cuando dice a cada uno es que van a preguntar diferentes personas o van a haber diferentes temas y hay que sazonar con la luz de Cristo, con la revelación de Dios que ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, leyendo su palabra, buscando de Dios, sumergiéndonos y navegando en el río del Espíritu de Dios. Es la manera como vamos a fortificar el vínculo que tenemos con nuestro Creador. Alabado sea su nombre y exaltado Gloria a Dios. por los siglos. Aleluya. La sal es muy importante Sí, amén. y es una metáfora. Toda la comida lleva sal. Vosotros sois la sal de la tierra, le dijo al pueblo, a los apóstoles. Es una metáfora, pero que estamos viendo lo relevante que es para Dios, porque toda ofrenda tenía que llevar sal. Aleluya. ¿Qué decía el versículo? Que no faltara sal en ninguna de las ofrendas que presentaban al Señor. Amén. Otro de los ingredientes, hermanos, o de los componentes, el aceite. Sí, es cierto. El aceite tenía que llevar siempre la ofrenda del Señor. El aceite representa la divinidad de Dios, representa el bien y algunas buenas acciones. También es un tipo de la unción del Espíritu Santo que Dios ha derramado en la vida del creyente. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Éxodo 30:25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y antes de ese pasaje hay una receta santa también, que estaba prohibido para todo perfumador, para todo aquel que tenía el arte de elaborar estos ungüentos, el aceite de la santa unción, que también llevaba Amén. la libación de cada ofrenda, es decir, el elemento líquido que le acompañaba, tenía que llevar aceite. Cierto. Número 5, tenía que llevar incienso, que era, hermanos, una especie de corteza o de aroma, perfumes aromáticos que quemaban en el altar del incienso, uno de los 3 muebles que había en el lugar santo. Amén. Estaba el candelero de oro donde había luz todo el tiempo en el lugar santo. Los sacerdotes ponían aceite, le preparaban los pábilos, las mechas al candelero o candelabro. Estaba el altar del incienso donde tarde y mañana entraban los sacerdotes con incienso a quemar incienso en el altar del incienso. Aleluya. Y estaba la mesa de la proposición donde habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Cuando los quitaban, los sacerdotes ponían pan nuevo. Así era la función. Una especie de pichel, como esas cafeteras, les llamamos nosotros hoy en día, era donde lo llenaban de este polvo aromático, el incienso, incensario se llamaba ese pichelito en términos bíblicos. Lo llenaban con brasas y ahí echaban el polvo que emanaba un olor agradable. Y lo ponían sobre el altar del incienso. En las ofrendas también es incluido, la ofrenda necesitaba llevar incienso para subir
en olor grato delante del Señor. Aleluya. El incienso representa en sí las oraciones de los santos. Cuando usted ora a Dios, esa oración no queda en este techo, sube a la misma presencia del Señor, como el incienso subía en olor grato en tiempos del tabernáculo. También representa la adoración que es recibida. Así como a Dios le era agradable que el humo del incienso subía, así también nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestras oraciones suben delante de la misma presencia del Señor. Aleluya. El tiempo ha avanzado, pero vamos a un pasaje relacionado al incienso, amados. Levíticos capítulo 24 y el versículo 7. Amén. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Alabado el Cordero de Dios. Importantísimo. El incienso, el aceite, la sal, pero terminantemente prohibida la miel y la levadura en las cosas santas del Señor, porque lo santo es santo, amados hermanos, y lo profano es profano. Dos cosas totalmente diferentes. Para terminar, pudiéramos formularnos un título en conclusión de lo que ya hemos hablado en esta noche. Y el título pudiera ser: cuidado con la levadura y la miel de nuestra ofrenda. De la ofrenda que yo presento en el altar, de la ofrenda que usted presenta en el altar de Dios, que las hermanas presentan en el altar de Dios. Leamos todos juntos el último pasaje de esta noche, Mateo 5, 23 y 24. Para concluir, cuidado con la levadura y la miel en nuestra ofrenda de hoy, en pleno siglo XXI. Mateo 5, 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda antes de llegar al altar. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y una vez que se haya reconciliado, entonces ven y presenta tu ofrenda. Si no queremos perder el tiempo o hacer una acción con buen propósito en vano, ignoremos entonces la palabra de Dios. Pero si usted, hermana, si usted, hermano, si yo anhelo y necesito que mi ofrenda suba delante de Dios, puede ser la alabanza, puede ser cualquier tipo de ofrenda, una buena obra. Veíamos que Pablo les dice a los hermanos de Filipo, o cualquier ofrenda. Entonces, si nosotros anhelamos que suba en olor grato como el incienso, no tengamos enemigos, amados. Tengamos paz. Tengan sal con nosotros y paz los unos con los otros. Gloria a Dios. Es lo que Dios manda. Y el que tiene oído dócil en esta noche, hemos escuchado el consejo de Dios. Yo no pretendo cambiarlo, hermano, ni predico palabra mía. Leemos la escritura y conforme a ella aprendemos cada día en este lugar. Llegamos hasta aquí, amado. Dios le bendiga a todos.
Gloria a Dios, qué bueno. Puestos de pie, hermanos, en esta hora los hemos gozado de la palabra del Señor en esta preciosa y hermosa noche. Gloria a Dios. En esta hora, hermanos, vamos a orar, hermanos, por nuestra hermana Pilar, y vamos a estar orando por nuestra hermana, gloria a Dios, que está en el hospital, nuestra hermana Mirna. Ella está bien, hermano, gracias a Dios salió bien. Amén. Gloria a Dios. Lo único que el niño salió un poquito malito, lo llevaron para Washington, allá al Children.